Buenas tardes y muchas gracias por atender este webinar sobre muerte súbita que organiza la Fundación CUAES y la Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán Almohadilla 7. La Fundación, en colaboración con la Asociación, tiene una gran sensibilidad y compromiso con este problema que afecta a personas de todas las edades y quizá con mayor incidencia a aquellas personas que practican deporte de forma amateur o profesional. Por ello, para dar a conocer las medidas de prevención que podrían ayudar a evitar un número importante de muertes, llevamos desde hace años organizando diversos actos con el objetivo de dar a conocer la problemática de la muerte súbita y de ir directamente a cortar el problema mediante un seguimiento individualizado de jóvenes a riesgo de sufrirla por presentar una cardiopatía congénita de base genética o multifactorial. Para lo primero, medidas de prevención, es indudable que la formación no solo de los profesionales sanitarios, sino de la población en general, es fundamental. Y por eso anualmente organizamos un congreso nacional donde profesionales clínicos y deportistas de prestigio nos ayudan a concienciar de la importancia que tiene el practicar deporte de una forma segura, con charlas, con controles cardíacos desde el colegio, enseñanzas sobre cómo realizar la reanimación cardiopulmonar o el uso de desfibriladores. Para la segunda, el diagnóstico precoz, la Fundación viene desarrollando un programa de nombre CardioPredict, en el que se estudia a niños de 13-14 años desde el punto de vista cardiológico, combinando con imagen cardíaca y genética cuando es necesario, para identificar a aquellos chicos que pueden padecer una cardiopatía congénita que les lleva a sufrir una muerte súbita y por el que han pasado ya más de 500 escolares de colegios de Valencia y Barcelona. La webinar de hoy viene a completar las acciones anteriores con una nueva fórmula, en este caso con un panel de ponentes de primera línea que van a hacer una puesta al día de la muerte súbita y de los avances que se han venido teniendo en estos últimos años en el ámbito fundamentalmente de la imagen y de la genética, con el objetivo de avanzar en el diagnóstico precoz e incidir en la necesidad de hacer una valoración sistemática a la población general. En nombre de la Fundación les doy las gracias nuevamente y espero que disfruten y aprendan de la jornada de hoy. La doctora Maceira, directora médica del Grupo Asires y directora también de la Unidad de Cardiología, va a actuar como moderadora y presentadora de los ponentes y del acto. Cuando quieras, Alicia. Muchas gracias. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Y bienvenidos a este webinar, que es un webinar internacional, porque contamos con la participación hoy de ilustres compañeros expertos cardiólogos de Cuba y de Argentina. Y en este webinar vamos a revisar cómo ha evolucionado en las últimas décadas el conocimiento que tenemos sobre la muerte súbita y qué retos se nos presentan todavía para su prevención. Para ello, como he dicho, contamos con expertos en cardiología, tanto en cardiología del deporte, como en el campo de las arritmias, como en cardiología pediátrica, y ellos nos van a contar ahora las últimas investigaciones y las últimas novedades. Por lo tanto, sin más, pasamos a la primera ponencia, que está a cargo del doctor Luis Alberto Ochoa, que es especialista en medicina interna y cardiología y presidente del Grupo de Investigación de Muerte Súbita de Cuba, y él nos va a hablar de un tema, yo creo que muy interesante, muy importante, de la epidemiología de la muerte súbita en Cuba, en los últimos 25 años. Muchas gracias, Luis. Adelante. No te oímos, Luis. De investigación. Ahora. Queremos agradecer también al presentador, a la moderadora y al resto de los colegas que intervendrán en el panel. La muerte súbita cardiovascular es expresión de enfermedad cardiovascular en más del 80% de los casos. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 30% de la mortalidad por muertes naturales en el mundo ocurre por enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos. Específicamente para el 2019, 17 millones de muertes. Y cerca de 1 de cada 2 fallecimientos en el top de las 10 principales causas de muerte en el mundo se debe a una enfermedad del corazón o de los vasos sanguíneos. Esto es fundamentalmente debido al incremento de la enfermedad cardiovascular, de enfermedad isquémica del corazón en los últimos 2 decenios, con un crecimiento aproximadamente del 15% y el 10% de la enfermedad cerebrovascular. Próxima.
Decíamos que no existe un evento de mayor impacto y dramatismo en su presentación dentro del estudio de la enfermedad cardiovascular en general y la enfermedad isquémica del corazón en particular que la muerte súbita cardiovascular. Sin lugar a duda, constituye para los sistemas cardiológicos el mayor desafío en el presente siglo próximo, y esto es debido básicamente a tres elementos. En primer lugar, a su elevada incidencia. Se estima que a nivel mundial se producen anualmente entre 4 y 5 millones de muertes súbitas, lo cual se traduce en aproximadamente 10 episodios por cada minuto que dure esta presentación. Se ha producido un incremento en los últimos 20 años de la enfermedad isquémica del corazón y se plantea que aproximadamente entre el 10 al 30% de las muertes naturales acontece bajo esta manifestación, representa el 25% de los síndromes coronarios agudos y uno de cada dos pacientes con enfermedad isquémica del corazón. Pero si tuviéramos que definir un solo elemento para caracterizar el impacto de esta problemática de salud mundial, lo es sin lugar a dudas el dramatismo en su presentación. Las muertes prematuras, años dejados de vivir como consecuencia de esta entidad y las graves afectaciones para el marco familiar y el marco social y económico de las naciones solamente justifican básicamente que estemos tratando una problemática que rebasa el límite de cualquier especialidad en particular y nos llama a todos a concentrarnos y a dedicarnos a su estudio. Próximo. A nivel mundial, decíamos que para el año 2019, 17 millones de muertes, casi 9 millones de muertes por enfermedad isquémica del corazón, a partir de estimados mundiales, cerca de 5 millones de muertes súbitas, con la agravante que el 70% de los eventos se debe básicamente a una cardiopatía estructural coronaria. Hay otras causas distintas de las afecciones coronarias que justifican hasta el 30%, donde entran las enfermedades primarias músculo-cardíacas, cardiopatía congénita, vascular, y se plantea que la muerte súbita en ausencia de cardiopatía estructural demostrable debido a los llamados síndromes arritmogénicos justifica entre el 5 y el 10% de los casos. ¿Por qué es importante este desafío a nivel mundial? Porque aproximadamente 8 de cada 10 eventos se suscitan en el medio prehospitalario y aunque en el 80% de los casos se generan por ritmos cardíacos potencialmente desfibrilables, sabemos que por cada minuto que un individuo haga una parada cardíaca y no sea resucitado adecuadamente, se estará perdiendo un 10% de la probabilidad de recuperación y lamentablemente las mejores series de la supervivencia no excede el 5% de los casos. Próximo. En Cuba es un país en vías de desarrollo, pero sin embargo sus indicadores sanitarios en general se comportan como los países más desarrollados. Es importante decir que desde hace 5 decenios las enfermedades cardiovasculares constituyen en Cuba la primera causa de muerte y la enfermedad cerebrovascular la tercera causa. Si sumamos el impacto de las cardiovasculares y las cerebrovasculares, aproximadamente el 30% de las muertes naturales que ocurren en el país ocurren como consecuencia de los fenómenos vasculares ateroscleróticos que afectan las arterias coronarias y el lecho vascular cerebral. 1 de cada 4 muertes en Cuba en el año 2019 fue por etiología cardiovascular. Las 2/3 partes, y es la incidencia mayor por enfermedad isquémica del corazón, y los síndromes coronarios agudos, fundamentalmente síndromes con elevación del segmento ST, fueron la segunda causa, básicamente dentro de las muertes cardiovasculares en cuanto al impacto fundamental. Basado en la información que nos aporta el último honor estadístico de nuestro país y los estimados que realiza nuestro equipo de investigación, para el año 2019 ciframos en más de 8.000 muertes súbitas las acontecidas en nuestro país. Con la agravante que las 2/3 partes ocurrieron en medio prehospitalario, donde el individuo desarrolla sus actividades, 1/3 en ausencia de testigos presenciales. 1 de cada 2 eventos de causa isquémica coronaria aconteció súbitamente y el 25% de los síndromes coronarios agudos se produjo bajo estas condicionantes de muerte súbita. Es importante decir que aproximadamente el 30% de los decesos se registró súbitamente y los pacientes llegaron fallecidos a los sistemas de urgencia hospitalaria. De ahí el impacto y la importancia que tiene esta problemática dentro de nuestro país. Próximo. Acá les muestro la información de nuestro último anuario de salud. Observen ustedes, más de 8.000 muertes súbitas en un año, más de 20 episodios diarios, una muerte súbita apenas por cada hora. Observen la tasa calculada en base a la población total del país, 71,5. Esto es una tasa elevada. Si lo comparamos con otras tasas, por ejemplo, como España, que tiene un rango bajo de muerte súbita, 40 por 100.000 habitantes, aunque sabemos que la diferencia en las tasas en las diferentes naciones depende de toda una serie de factores que concretizan, en este caso, y son aspectos controversiales a la hora del estudio de los casos. Representó en nuestro país para el 2019 el 7,3% de las muertes naturales. Próximo. Este es el algoritmo de trabajo del Grupo de Investigación en Muerte Súbita Cardiovascular que venimos aplicando desde el año 1995 solamente en aras del tiempo. Mencionar de que consta de 2 etapas, una etapa de revisión documental donde revisamos todos los documentos del paciente, si el evento prehospitalario, los eventos hospitalarios, incluye el protocolo de necropsia, y de ahí, si cumple los criterios de muerte súbita de la Organización Mundial de la Salud, basado en sus 3 criterios, el
criterio mayor y los dos criterios menores pasan a un caso probable. Y como segunda etapa dentro del protocolo de investigación tenemos lo que es la autopsia verbal. La autopsia verbal entra entre las llamadas autopsias alternativas y consiste en que un miembro del equipo de investigación, de acuerdo a factibilidad geográfica, visita en las primeras 72 horas a los familiares de fallecidos de muerte súbita y realiza un cuestionario, una encuesta con el objetivo de tener todos los datos relacionados con las circunstancias del evento. Y esto, los elementos clínicos, los elementos anatomos patológicos y la autopsia verbal es lo que permite confirmar un caso de muerte súbita. Próximo. A continuación vamos a hablar de los resultados de nuestro equipo de trabajo en diferentes series epidemiológicas estudiadas en nuestro país en 25 años de trabajo. Próximo. Aquí mostramos un estudio que fue realizado prospectivamente en un periodo de 11 años, incluyó una población de más de 100.000 habitantes, donde estudiamos más de 10.000 muertes naturales y el 10% de los casos fueron tipificados como muerte súbita cardiovascular. Observen que existió un predominio en hombres, tal como se plantea en la literatura internacional, en edades mayores a 45 años. En hombres de color de piel negra tuvieron las mayores tasas. La enfermedad isquémica del corazón, el antecedente de la enfermedad isquémica del corazón, el 60% previo, aunque la muerte súbita se suscitó como la primera y única manifestación de tipo cardiovascular en el 18% de los casos. La sistolia fue el mismo que predominó, las 2/3 partes en el medio prehospitalario. Quizás como fortalece la investigación es bueno recordar que las 2/3 partes de los eventos tuvimos estudios anatomos patológicos para poder correlacionar la causa de la muerte. En el 75% de los casos se demostraron lesiones ateroscleróticas coronarias responsables del cuadro y en el 49% un trombo coronario fresco con etiología desde el punto de vista coronario. Próximo. Aquí mostramos algunos resultados que están publicados, ya decíamos, 53% de la población, o sea, de los casos estudiados fueron hombres con predominio. En el segundo pico epidemiológico, la muerte súbita cardiovascular, el 96% fueron hombres. Ahora, cuando lo hicimos, realizamos el cálculo de las tasas, de acuerdo al color de piel, tanto para hombres como para mujeres, existía una mayor probabilidad de de muerte súbita cardiovascular, las tasas fueron superiores con respecto a la población de color blanco o de otros grupos raciales. Es importante decir que para los pacientes de color de piel negra, mayores de 45 años tuvieron las tasas más elevadas y predominó en hombres mayores de 45 años de color de piel negra porque la carga que ofrecen los factores de riesgo de los fue superior. El 65% tenía una enfermedad cardíaca previa, el 59% era hipertenso. Eran pacientes con obesidad y otros factores de riesgo cardiovascular. En la mujer predominó el 20% de las mujeres negras mayores de 45 años una primera necrosis miocárdica previa y el 31,5% compartían la condición de obesidad. Acá a la derecha les muestro un gráfico. Observen ustedes cómo el 5% de los eventos fueron en menores de 45 años. Fue muerte súbita instantánea, básicamente en ausencia de manifestaciones de agravamiento cardiovascular, deterioro cardiovascular. Muchas veces los estudios anatomopatológicos fueron autopsias en blanco, por lo cual suponemos que se trató de muerte súbita eléctrica, los trastornos eléctricos primarios. Ya observen cómo a partir de la cuarta década de la vida, en progresión directa con la aterosclerosis y el desarrollo de enfermedad isquémica del corazón, sobre todo en hombres con predominio hasta la sexta década de la vida, cómo se produce lo que es la muerte súbita del sexo masculino, con una relación de 3 hombres por una mujer. Ya a partir de la séptima década de la vida, esta relación disminuye y llega a ser prácticamente de 1 a 1, básicamente potenciado por otros factores del sexo femenino como el hábito tabáquico, la obesidad y la diabetes mellitus. Aquí vemos en el extremo inferior a la izquierda los factores, el estudio de los factores de riesgo cardiovasculares que tuvieron los fallecidos de muerte súbita, con un predominio de la enfermedad cardíaca previa, la hipertensión arterial, la hipertrofia ventricular izquierda y una primera necrosis miocárdica crónica, lo cual resultó altamente significativo en el sexo masculino. Sin embargo, las mujeres que tuvieron muerte súbita tuvieron 1,5 veces más probabilidades y compartían la condición de ser diabética y tener obesidad como factor de riesgo. Próximo. Aquí tenemos el ámbito de ocurrencia del evento. El evento fue netamente prehospitalario. 6 de cada 10 fallecidos súbitamente lo hicieron en el domicilio, en el trayecto o en otro sitio, como puede ser el lugar donde laboraban, el trabajo, la escuela. La muerte súbita extrahospitalaria predominó en hombres en los diferentes ámbitos. Sin embargo, la hospitalaria predominó en el sexo femenino. Una hipótesis plausible que tenemos para esto, para tratar de explicar esta diferencia, es que quizás cuando el sexo masculino, los hombres experimentan los síntomas de deterioro de la función cardiovascular, un poco, que acuden más tardíamente, se demora más en identificarlo y solicitar ayuda, y es por, lamentablemente, el evento lo sorprende como un rayo, un cielo despejado en el domicilio, en el lugar donde conviven habitualmente. Quizás la mujer es un poco más previsora, cuando comiencen estos síntomas premonitorios, que son los que se toman en consideración para el diagnóstico, acuden más precoz a los sistemas de urgencia.
Observen ustedes que el 40% de los eventos extrahospitalarios fueron muerte súbita instantánea, solamente arritmias ventriculares, un gasto cardiocerebral ineficaz para mantener la vida, pérdida de la conciencia. Ya a la medida que avanzamos en los tiempos, predominó la muerte por insuficiencia circulatoria. En el 45% de los casos tenemos como limitante de la investigación no se pudieron documentar registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón por las características súbitas, inesperadas, imprevistas de este evento. Existió un predominio en medio prehospitalario de los ritmos desfibrilables, tal y como acontece ambulatoriamente, y las historias, sobre todo en aquellos casos que lamentablemente fueron monitorizados pasados los 10 minutos y que llegaron tardíamente a los sistemas de urgencia, cuando sabemos que la cistolia puede ser una fase posterior a las arritmias ventriculares malignas favorecida por hipoxia. Próximo. Decíamos que el 67,8% de los casos tuvieron estudios anatomopatológicos, lo cual nos permitió correlacionar la causa de la muerte, y etiológicamente 6 de cada 10 fallecidos respondieron a enfermedad isquémica del corazón. Se plantea que entre el 70 y el 80%, nosotros tuvimos un rango del 60%. En segundo orden, el 7,2% de los pacientes no mostraron alteraciones estructurales orgánicas en los estudios anatomopatológicos, por lo cual que suponemos que hay un grupo importante de ellos que son los síndromes arritmogénicos, y un tercer grupo, el 6,7% de los casos, predominaron las enfermedades o la cardiopatía estructural no demostrable. Uno de los brazos de la investigación fue tratar de establecer o identificar un perfil de riesgo vascular aterosclerótico de fallecido con muerte súbita cardiovascular en Cuba. ¿Cuáles son los cubanos que son más propensos, que tienen mayor riesgo de morir súbitamente? Los hombres mayores de 45 años, de color de piel negra, que comparten como antecedentes la hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, enfermedad isquémica coronaria previa, hábito tabáquico e hipertrofia ventricular izquierda. Próxima. Durante el evento que realizamos en el balneario Varadero en el año 2018, tuvimos la deferencia que la Asociación Española contra la Muerte Súbita, en la persona de José Durán, gran colega y amigo, hiciera el donativo a nuestro país de un cardiofibrilador automático, el cual se encuentra en un sitio público o provincia pública, que es el Aeropuerto Internacional de Varadero. Y como parte de este congreso compartimos estas instantáneas con ustedes. Queríamos terminar próximo agradeciendo esta posibilidad de, en tiempo ajustado, poder presentar algunos resultados parciales de investigación en Cuba en los últimos 25 años, y si las condiciones epidemiológicas nos permiten, poder estar realizando el próximo año el segundo simposio internacional de muerte súbita, la tercera convención iberoamericana y nuestro simposio nacional con el eslogan frente a la muerte súbita, la sociedad salvavidas, porque le damos una importancia fundamental al papel de la sociedad en la interpretación de la magnitud y la trascendencia de esta problemática. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Estupenda presentación, datos muy interesantes. Luego, al final, tendremos tiempo para preguntas y para un coloquio. Y pasamos a la siguiente presentación, al cargo de la doctora Amelia Carro. Amelia es especialista también en cardiología en el Instituto Corvilut en Asturias. Tiene una amplia dedicación a la cardiología deportiva y, de hecho, es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Cardiología del Deporte de la Sociedad Española de Cardiología, y nos va a hablar probablemente de lo que sienta las bases de este webinar y de parte de lo que estamos haciendo, ¿no? Que es educar para prevenir, algo importantísimo. Amelia, adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Alicia, encantada de que me presentes tú. Una compañera. Amelia, quítate la cámara para que vaya mejor el... Ahí, perfecto. Muchas gracias por la presentación, Alicia, encantada de estar aquí contigo y con el resto de ponentes. Agradecer a José y a la Asociación contra la Muerte Súbita pues haber pensado en mí, y a los organizadores, ¿no? Fundación CUAES y todas las personas que hay detrás. Yo me dedico pues a la cardiología general y también a la cardiología del deporte, y me gustaría transmitir un mensaje de esperanza, porque creo que en todo lo que hay de malo acerca de la muerte súbita y cosas que no podemos evitar, sí que hay mucho campo para prevenir, y si educamos podemos potenciar muchísimo esa educación. Así que voy a intentar en los próximos 10 minutos daros un mensaje de esperanza a través de la educación. Entonces, educar para prevenir, yo lo fundamento sobre todo a través de esta pirámide, que sería la que yo llamo la pirámide de la prevención. Como veis, en la base de la pirámide está lo que sabemos lo que intentamos hacer desde hace muchísimo tiempo, que es identificar precozmente condiciones de riesgo. Específicamente se hacen deportistas a nivel de cardiología deportiva, que es pues donde se ha empezado todo el tema de los cribados preparticipación y demás. Pero, bueno, pues esto no, sabemos que no es suficiente
porque a veces se nos pueden escapar cosas o que no se hayan visto cosas en un determinado momento no quiere decir que no se vayan a ver después. Y porque además esto es como ir a hacer la revisión del coche, es decir, yo puedo pasar la ITV, pero si luego me pongo a 200 kilómetros por hora en la carretera, pues no sirve de nada que yo no tenga una condición de riesgo, porque me estoy exponiendo a un riesgo que me puede llevar a una muerte. Entonces no puedo someter a mi organismo a unas condiciones que sobrepasen su capacidad. Aquí tenemos que sensibilizar y educar tanto a las personas que hacen deporte como a los implicados en la actividad deportiva. ¿Cómo? Pues a mí la fase de cribado de la enfermedad, cuando te viene el deportista o la persona y tienes que hacer el reconocimiento, me parece un contacto que tenemos que aprovechar para ver, pues en el caso de que haga deporte, en qué condiciones hace deporte, el número de días que entrena, si sus objetivos están a la altura de la realidad que puede obtener, ¿no? Porque si yo quiero terminar un maratón, pero no he corrido en mi vida y vengo a que me firme usted el certificado, pues aunque no tengas una condición de riesgo, es posible que no lo acabes y que sí que te expongas a lesiones, tanto lesiones de cualquier parte del sistema osteoarticular como lesiones del corazón en forma de arritmias o de una muerte súbita. Con lo cual tenemos que conocer a nuestro deportista y a nuestro paciente y educarlo en que esto no es un cheque en blanco. A los implicados en la actividad deportiva pues son tanto los entrenadores, los profesores de educación física, cualquier persona que esté en contacto con el deportista a lo largo de su entrenamiento, de un evento, tienen que saber que la muerte súbita está ahí. Es decir, hay que decirles lo que es la muerte súbita, explicarles por qué se produce, incluso cuando pensábamos que no la iba a sufrir una persona, para que sepan actuar en el momento que ocurra. Quiero decir una cosa importante y es que la muerte súbita ocurre más frecuentemente en población sedentaria que en población deportista, con lo cual una de las medidas de prevención de la muerte súbita es el deporte, no podemos dar la imagen contraria. Y desde luego que si en estas fases de identificación precoz y sensibilización y educación encontramos factores de riesgo cardiovasculares, hay que insistir sobre eliminarlos. Es decir, factores de riesgo de muerte súbita son la diabetes, son el colesterol, son la tensión arterial elevada y todo esto son causas reversibles que tenemos que atacar de forma muy precoz. No podemos contentarnos con esto de la tensión de la bata blanca, el colesterol me viene de familia, lo fabrico, el azúcar yo no tomo, que son cosas que se dicen, que se oyen, que la gente te cuenta en la consulta y que al final tienen consecuencias. Y la mitad de los diabéticos que fallecen lo hacen de forma súbita. ¿Síntomas de riesgo? Bueno, pues aquí yo insisto mucho porque se ha generado una corriente entre deportistas y población no deportista, pero que de repente quiere cambiar su vida y hacer una heroicidad por algún motivo desconocido o por algún problema que tenga debajo, y parece que el mensaje es que no hay límite, que tienes que conseguir lo que sea, que acabes la maratón a costa de lo que sea, que vas a hacer un Ironman y te van a dar una medalla al final. Por favor, te van a dar una medalla, entonces tienes que acabar. ¿Y qué pasa? Que cuando hacemos estudios y los tenemos de personas resucitadas de muerte súbita, aunque haya sido una muerte súbita que luego se pudo recuperar, perdón, una parada cardíaca que se pudo evitar la muerte, una parada cardíaca resucitada, no estaban asintomáticos. Sí que habían tenido molestias en el pecho, mareos, palpitaciones, ya venían tiempo y no hicieron caso y no escucharon a las alarmas de su cuerpo. No hay que escuchar ni a las alarmas del pulsómetro ni a lo que nos diga el compañero de venga hombre, da un poco más que queda muy poquito, que seguro que puedes. Ante cualquier síntoma como estos, lo mejor es parar. Este cartel lo he puesto, veis que los logos son antiguos porque el mensaje es antiguo a pesar de que se conoce poco y de que se sigue menos. Entonces esto yo, los centros donde voy, a la piscina y demás, pues los he impreso y he pedido que los pongan para sensibilizar a los deportistas. Y si además ahora tenemos zona cardioprotegida, ¿no? Para que se sepa dónde hay un desfibrilador, porque si acontece un evento, pues también hay que saber cómo utilizarlo. Lo siguiente sería el tema de los desfibriladores. Los desfibriladores son aparatos con los que tenemos que familiarizarnos y que ojalá nunca tuviéramos que usarlos.
A mí esta imagen me gusta mucho. Este es un centro deportivo en Asturias, en concreto el Club de Natación Santa Olalla. Y esta foto me encanta porque vemos una cabina de teléfono, vemos un extintor y vemos un desfibrilador. Son tres cosas que prácticamente nunca vamos a utilizar en este centro, pero tenemos que saber dónde están y tenemos que saber utilizarlas. Y seguramente si habéis tenido algún curso de prevención de riesgos laborales, sabéis perfectamente que el extintor, que el polvo, que las partículas de polvo que generan que lo hagas de esta manera, pero a veces no hay tanta conciencia. Si tú vas a un sitio y les preguntas a los trabajadores dónde está el desfibrilador y cómo utilizarlo, posiblemente duden. Y eso tenemos que evitarlo. Una vez que tenemos ya los escalones de la pirámide, vamos ascendiendo a lo largo de los cuidados. Y a mí me toca hablar pues, de los cuidados específicos del deportista, que es un poco lo que os hablaba. El deportista ha pasado el cribado, tenemos el centro provisto de desfibriladores, tenemos a la población educada, a los padres conscientes y demás, pero nos pasamos. Entonces, aquí os traigo dos muy recientes, dos documentos que nos explican que mucho no tiene por qué ser bueno. Entonces, en concreto, el de Cell Metabolism es de esta semana. Es un artículo que explica cómo pues, el entrenamiento excesivo causa un distrés mitocondrial con una acumulación al final de radicales libres, y lo que produce es baja la tolerancia a la glucosa, es decir, vuelve al paciente diabético, al deportista, perdón, crea un ambiente diabetogénico con aumento de radicales libres que incluso le baja el rendimiento. Y esto, pues hay muchos deportistas que se están sometiendo a esto diariamente, un día tras otro, y generalmente a unas edades que ya se acumulan otros factores de riesgo. La consecuencia es totalmente deleteria y puede desembocar en una muerte súbita, con lo cual pues hay que tener un poquito de cuidado y de tener estas cosas en cuenta. Y el de abajo es un posicionamiento de la Sociedad Americana de Cardiología, donde explica también las potenciales consecuencias de hacer, ya no es un entrenamiento de larga duración, ¿no? Sino que son entrenamientos muy disfuncionales, hechos por gente que no se somete a las recomendaciones de un entrenador, y entonces lo hace pues, en unas condiciones muy malas, con factores de riesgo no controlados, sin descansos, sin un entrenamiento que se dice invisible adecuado, o trabajando a turnos y yendo a correr, a hacer una ruta en bicicleta de 200 kilómetros sin tener un descanso previo. Entonces, esto deberíamos de evitarlo. Por eso, dentro de Educar para Prevenir, yo creo que la actividad física la hay que hacer tanto en ambiente de patología como en ambiente de salud. Aquí veis un poquito con el número indica la capacidad de la persona que va a hacer una actividad física, quien está al 10% de su capacidad o quien está al 60% y pueden ser deportistas de élite. Los que están más abajo pues están más dependientes de profesionales sanitarios, pero incluso un deportista de élite tiene que estar del mano de profesionales del deporte. No nos podemos entrenar a nosotros mismos. Y me toca hablar, y me da mucha pena tener que hablar de prevención de muerte súbita y hablar de lista de prohibiciones, porque si somos gente que hace deporte, que queremos velar por la salud, esto no debería de existir, pero existe. Estos son los que os decía de las condiciones ambientales, y hay incluso posicionamientos que nos explican acerca de drogas y sustancias de abuso, cómo detectarlos en deportistas, que esto pues no debería de ser. En el Registro Español de Muerte Súbita, recientemente publicado, 300 casos casi de fallecidos de muerte súbita en los que se hace autopsia, mueren haciendo deporte y se encuentran tóxicos en su sangre, que han sido los responsables de la muerte súbita. Entonces, esto deberíamos de evitarlo. Y de hecho, esto también es muy reciente, de la semana pasada, ha salido un posicionamiento de la Sociedad Americana de Cardiología, donde habla de las características distintivas del paro cardíaco relacionado con consumo de opiáceos. Y como veis en la gráfica, en rojo son los que están los paros cardíacos relacionados con consumo de drogas, superan hasta la edad casi de 60 años a los paros cardíacos producidos por una enfermedad del corazón.
Y el mecanismo es distinto porque el corazón se para, pero no se para por una enfermedad de corazón, sino por una hipoxia generada por la intoxicación. Es una parada cardíaca que en vez de darnos una fibrilación nos da generalmente una sistolia, entonces es más difícil de recuperar y es en un corazón estructuralmente normal. ¿Cómo lo evitamos? Educando a la población y además fomentando mucho la salud mental, que es otro de los campos que, bueno, pues que está un poquito dejado de la mano y muy estigmatizado. Y ya como conclusiones, pues que es recomendable tratar e identificar precozmente individuos con mayor riesgo de episodios de muerte súbita, necesario conocer las condiciones y circunstancias que aumentan el riesgo, algunas de ellas, muchas potencialmente corregibles, equilibrio entre el grado de preparación y nivel de actividad y establecer y difundir un plan de actuación urgente. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Amelia. Ha estado muy bien, excelente presentación. Como he dicho antes, haremos las preguntas al final y pasamos al siguiente ponente, que es el doctor Norberto de Bach, médico cardiólogo y también especialista en medicina del deporte por la Universidad de Buenos Aires y, bueno, que es médico de la primera división del fútbol argentino, en concreto del Club Atlético Atlanta. Y además de esto, también es consultor de medios de comunicación y, bueno, pues nos puede dar una visión desde otro punto de vista, quizás, de la muerte súbita, ¿no? Y va a hablar en concreto de la actualización de la muerte súbita en el deporte en Argentina. Adelante, Norberto, gracias. No sé si tenemos algún problema con la presentación. Ahí me están escuchando. Ahora perfectamente. Sí. Adelante. Bueno, comienzo de nuevo entonces. Buenas tardes a todos y quiero agradecer a la Fundación CUAES, en especial a José Durán, que hace años que lo conozco y veo el esfuerzo que hace en su asociación y que nos conocimos a través de, bueno, del acontecimiento trágico que tuvo él con su hijo. Y bueno, y de acá de Argentina trato de hacer una voz de España en Argentina como para poder transmitir algo tan difícil como a veces es concientizar la muerte súbita en el deporte, que es en el área que más estoy conectado. Bueno, en Argentina lo que podemos ver es que a partir de la muerte súbita, todos recordarán en el año 2003, cuando muere el futbolista de Camerún, Mar Foe, en la competencia que fue la Confederación, la Federación, que fue un partido de fútbol que se realizó en Francia, como este jugador fallece en el campo de juego y nadie hizo nada por él. No le hicieron RCP, no le hicieron absolutamente nada. Y a partir de ese momento creo que se toma conciencia en el mundo del deporte que hay que saber hacer los estudios correspondientes y también aprender lo que es la muerte súbita, la RCP, que es algo fundamental. Nosotros en Argentina, a partir de esto que mencionaba de Mar Foe, yo por lo menos de mi parte, he tratado de hacer muchas notas con respecto a muerte súbita, especialmente en los medios, ¿no? En los medios deportivos, que me han podido dar cámaras como para poder hablar de este tema y hacer hincapié en esto de Mar Foe, como que no se hizo nada y no es posible esto que una persona no tenga la posibilidad de que le puedan iniciar RCP y sabemos que en un gran porcentaje tenemos posibilidad de poder recuperar esa vida. Y por supuesto hacer hincapié en los estudios médicos que muchas veces no se hacen. En este caso quiero recordar lo de Mar Foe, que lo que sucedió fue que este deportista que era de Camerún pasó inclusive por el primer mundo, ¿no? No es que eran países que no tenían a lo mejor solvencia económica. Pasó por Francia, no le detectaron la miocardiopatía hipertrófica que tenía, pasó por Inglaterra, por un equipo que había sido prestado, no se detectó la miocardiopatía hipertrófica y muere seguramente de una fibrilación ventricular, como es la causa que aparece en general después
de tener una miocardiopatía hipertrófica. Bueno, en Argentina quiero hacer mención que en el año 2005, a partir de esa fecha, personalmente me ocupé de que se hicieran cursos de reanimación cardiopulmonar en el deporte, especialmente en el fútbol. Nosotros no he encontrado otro registro que hayan habido otro caso similar, pero fuimos, por lo menos, digo que fuimos el primer caso en el mundo que empezamos a hacer RCP, enseñar a nuestros jugadores, porque son los que están más cerca del hecho cuando hay una muerte súbita, y son los primeros que están, antes de que llegue el médico, son los que pueden empezar o comenzar a hacer RCP. Así que bueno, eso lo tomaron muy bien los deportistas, algunos con vergüenza no se animan a hacer la práctica con el maniquí, pero bueno, una gran parte de ese plantel lo realiza, por lo menos más del 50%. Bueno, eso fue en el 2005 y lo venimos haciendo todos los años. Es decir, todos los años, ahora me toca justo en este momento comenzar a los nuevos integrantes del plantel de poder enseñarle RCP, hacer una previa charla de prevención de muerte súbita en lo que es el deporte, explicar los casos relevantes en el mundo, en especial en el fútbol, que es donde estoy yo, pero también están en el rugby y en los casos de los runners. Entonces, explicarles los casos y que sean conscientes de que esto no solamente les sirve saber RCP para cuando estén en un campo de juego, sino que le pueden servir para la vida cotidiana, como puede ser en una calle, en un lugar que no sea su casa, o también para la casa para alguno de sus familiares. Por eso hago hincapié en esto. Esto hace que también hemos iniciado también cursos de prevención médica en otros clubes, pero también queremos decir que lo he hecho en 2 o 3 clubes, pero todavía no hay una conciencia, acá quiero marcar, como para que se haga sistemáticamente en los clubes. Por eso yo trato de hacer hincapié en que es importante. Acá tenemos distintas categorías, como también en Europa, de fútbol. Estamos en la primera división, que son futbolistas de élite, en el que el tema económico no está afectado con respecto a pedir estudios. Entonces tienen todos los estudios, como son la historia clínica, que es lo que se tiene que pedir, familiar, que ya sabemos, de personal, hacer el electrocardiograma, hacer las pruebas de esfuerzo, hacer el ecoestrés, y bueno, y hacer todos los estudios completos. No hay mayores problemas si lo hacen a todos los deportistas. Pero cuando bajamos de categorías, tenemos una categoría inferior en la que sí está el equipo nuestro, que es una categoría, se llama nacional, en el que se piden estudios, y algunos equipos de este nacional no tienen así recursos económicos, entonces piden lo básico, más allá de la historia clínica y el examen médico, solamente el electro, y a veces se pide la ergometría, la prueba de esfuerzo. Con eso, si da positivo, bueno, se completa con un ecocardiograma o un ecoestrés, y eventualmente lo que dé esto, vamos a pasar a resonancia magnética para confirmar el estudio. Con este mecanismo completo, nosotros en nuestro club, el Club Atlético Atlanta, hemos detectado hace 2 años, una miocardiopatía hipertrófica de un muchacho de 24 años que no había sido detectada antes. Sucede que en clubes por debajo de la categoría que estaba hablando yo, muchas veces no hay recursos económicos y se tienen que guiar con la historia clínica, con un electrocardiograma, y eventualmente si el médico detecta algo, ya sea por el examen o por el electro, bueno, se le pide una prueba de esfuerzo. Pero eso es lo que sucede en Argentina, en el mundo, diríamos, en toda la Argentina. A veces hay equipos muy humildes del interior del país en el que no se hacen los estudios médicos, desgraciadamente, y bueno, y a veces puede estar el médico en un campo de juego, 2 equipos, estar un solo médico, o a veces no está presente. Queremos decir que en la Asociación del Fútbol Argentino, del 2008, he hecho cursos en el predio que tiene esta Asociación del Fútbol, y he dado charlas de prevención médica, y especialmente con respecto a la muerte súbita, y he hecho los cursos de RCP con teórico y práctico a los árbitros del fútbol argentino. Estos árbitros, que son también los que están cerca de cuando sucede un hecho, puedan atender, ya sea en línea,
el banderillero o el juez del partido. Eso lo he hecho ya en el 2005, en el 2008 y se ha repetido también en el 2010 en la Asociación del Fútbol Argentino. Quiero decir que una de las cosas que estuvo muy bien hecha en la Argentina, en el 98 se hizo una ley, la 139, que decía que aquellos deportistas que tenían que correr más de 5 kilómetros, que eran carreras callejeras, debían tener una presentación de un apto médico en el que tenían que presentar los estudios, el electrocardiograma y, si fuera necesario, la ergometría o la prueba de esfuerzo. Eso fue, la verdad, para mí fue muy importante porque era un avance grande, y eso también se extendía a los gimnasios, que les pedían que el director médico sea un profesor de educación física, que tuvieran una relación con una empresa de emergencias, por si sucedía algún evento, que tenían que tener un cardiodefibrilador en el gimnasio, y además que los profesores de educación física tengan cursos de RCP. Eso estuvo muy, pero muy bueno. Realmente vi un avance grande hasta el año pasado, en el que el 2020 volvió para atrás. Realmente derogaron la ley esta 139 y ahora lo que piden es solamente que pidan una declaración jurada que diga, que marquen ahí si tiene alguna enfermedad, si es cardiológica o que tenga diabetes, hipertensión, y entonces ahí le van a pedir estudios el Ministerio de Salud de Argentina. Así que me parece un retroceso de que no se pida el apto médico para ir a un gimnasio. Si alguien quiere mentir, como sucede muchas veces, y pone que está todo bien, que no tiene ningún problema, bueno, puede ir a hacer gimnasia. Y entonces nos encontramos con que en los gimnasios hemos encontrado casos de muerte súbita. Y como último quiero agregar que la Asociación del Fútbol Argentino en el año 2015 donó 149 cardiodefibriladores DEA a los equipos no de la primera división o de la liga, que ellos podían comprarlos, sino a los que estaban por debajo, que había dicho, y eso nos dieron la posibilidad de que varias categorías tuvieran un cardiodefibrilador, y nos han enseñado a todos, porque hay muchos traumatólogos o otras especialidades que no están relacionados con la cardiología, y entonces, bueno, fueron a escuchar la charla y a ver cómo funcionaba el cardiodefibrilador. Esto fue lo bueno. Lo que no me pareció muy bien, que de todos los equipos, que eran alrededor de 20 por categoría, hemos sido 1 o 2 médicos. Los demás no les interesó. Realmente es muy triste porque tienen un cardiodefibrilador y si tuvieran que usarlo, no van a saber usarlo. Ya ha sucedido una muerte súbita de un jugador, el que lo vimos por cámara de televisión, que realmente no le hacían ni masaje cardíaco ni no tenían el cardiodefibrilador. La noticia, que yo no la pude confirmar, pero fue por un rumor y de buena fuente, es que el cardiodefibrilador se encontraba en el vestuario. Y entonces es algo muy triste de que esto vemos el interés de algunos colegas, no todos, que no le interesa tener el cardiodefibrilador o saber prevenir la muerte súbita. Y muchas veces lo primero que llevo al banco es el maletín con todos los elementos para atender a los jugadores, pero también llevo el cardiodefibrilador, lo cual lo pruebo antes, si está en condiciones, si está con la carga suficiente y demás. Y muchas veces veo otros colegas que no llevan el cardiodefibrilador. Entonces es algo que hay que insistir, hay que tomar conciencia, y bueno, yo trato por todos los medios, cuando puedo, de hablar, de concientizar que hay que hacer los estudios médicos, y por supuesto saber RCP, insistir en que tienen que hacer cursos de RCP, y bueno, esa es la manera que tengo que colaborar, y esto me da mucha fuerza a José, que es el que me apoya permanentemente, y bueno, quiero agradecerles a todos, espero que les haya servido, pero bueno, hay que luchar mucho, porque es todos los días hay que poner algo para concientizar a deportistas, hay que concientizar a dirigentes, asociaciones, federaciones, para que tomen conciencia de esto. Así que les quiero agradecer por todo. Muchas gracias, Norberto. Pasamos a la siguiente presentación. Hasta ahora hemos hablado de la muerte súbita fundamentalmente en adultos, en el deporte, la presentación de Luis respecto a la epidemiología en Cuba, fundamentalmente en adultos, pero sabemos que la muerte súbita también afecta a edades tempranas de la vida. Y para hablar de las miocardiopatías más frecuentes en la infancia y de la importancia de la formación en RCP y en el uso del desfibrilador,
como ha dicho ahora Norberto, que es importante y muchas veces no se sabe. Hoy tenemos a Alejandro Fernández, que es especialista en cardiología pediátrica del Grupo Astires y del Hospital Universitario Francesc de Borja de Gandía, y también es coordinador autonómico en la Comunidad Valenciana de RCP Pediátrica y Neonatal del Grupo Español de RCP. Adelante, Alejandro, cuando quieras. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a la Fundación CUAES y a la Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán por darme la oportunidad de aportar mi granito de arena. La verdad es que estamos todos bastante concienciados en el uso del desfibrilador y de las maniobras de RCP, y vamos a ver si podemos concienciar al resto de la población, que en eso estamos un poco todos. A ver. Vale, pues nada, la charla la voy a dividir en dos partes. Primero voy a hablar de las miocardiopatías más frecuentes en pediatría, y segundo vamos a hablar del uso del desfibrilador. Entonces, para empezar, os he puesto una foto de una familia, porque el concepto de las enfermedades de las miocardiopatías es que es una enfermedad que se hereda de padres a hijos. Entonces es un concepto que todos los médicos y los familiares tenemos que tener claro, porque el diagnóstico de una miocardiopatía o, desgraciadamente, un evento de muerte súbita no acaba ahí, sino que tenemos que estudiar a toda la familia, porque algún familiar se puede beneficiar de ese diagnóstico, porque realmente ya veremos luego cómo no tienen síntomas. O sea que nos tenemos que adelantar a ese diagnóstico para poder poner un tratamiento o incluso poner un desfibrilador en caso de ser necesario. Vamos a hablar de las miocardiopatías más frecuentes en pediatría, no de todas. Entonces hablaremos de la hipertrófica y de la dilatada. Todas tienen un riesgo de muerte súbita, pero la dilatada es la más frecuente en los niños y la hipertrófica es la más frecuente en adultos. Entonces vamos a hablar de que estas enfermedades tienen el músculo del corazón dañado y entonces, por lo tanto, funcionan más y tienen más riesgo de arritmias y, consecuentemente, de muerte súbita. No sé por qué no me pasa la diapositiva, perdón. Vale, las miocardiopatías ya hemos visto que tienen una base genética. Entonces, las primeras preguntas que nos va a hacer un paciente es: ¿con qué probabilidad puedo heredar la enfermedad? Si esa enfermedad la van a poder heredar mis hijos, ¿vale? Que es otra pregunta que nos van a hacer los pacientes. Y en consonancia con lo que hablaba Amelia, tenemos una predisposición genética, pero el desarrollo de la enfermedad va a depender de múltiples factores. Entonces, nosotros podemos controlar los factores del estilo de vida, tanto de nuestra alimentación como de los tóxicos, como del deporte. Podemos hacer hincapié en que debemos de llevar una vida saludable, o sea, tener controlados los factores cardiovasculares, ¿vale? Y después también es muy importante la labor encomiable que hacen todas las asociaciones de pacientes de ayuda en cuanto a formación de actividades y también en cuanto a la salud mental, ¿vale? Es muy difícil sobrellevar la losa de esta enfermedad cuando sabes que tienes una enfermedad de carga genética o que realmente tienes una enfermedad con un riesgo de muerte súbita, y para eso necesitamos ayuda, ¿vale? Las asociaciones nos brindan esa ayuda. Y luego, por último, también decir que tenemos que estar preparados para un evento de muerte súbita. La familia es la que más cerca está del paciente y la primera que va a socorrer en un caso de un síncope, y tiene que ser conocedora de esas maniobras de RCP y del uso del desfibrilador. Vale, por segundo lo que vamos a hablar es de la miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía dilatada es la más frecuente en niños y... Perdón con las diapositivas que no me pasa. A ver, la miocardiopatía hipertrófica es, en consonancia con lo que hablaba Norberto, es la principal causa de muerte súbita en jóvenes deportistas. Entonces, aunque no es tan frecuente en los niños, sí que hay una tasa más elevada de muerte súbita,
y sobre todo hay dos picos de incidencia. Los primeros años, estamos hablando de los dos primeros 2 años, que son enfermedades no tan frecuentes, enfermedades sindrómicas, y cuando se desarrolla la enfermedad del músculo cardíaco, que por un mal funcionamiento lo que hace es hipertrofiarse, son enfermedades que empiezan a debutar en la pubertad y con un pico de incidencia entre los 20 y 30 años. ¿Vale? Entonces, tenemos que conocer esta enfermedad por su frecuencia y por la gran tasa de muerte súbita que presenta. La otra enfermedad es la miocardiopatía dilatada. Esta sí que es más frecuente en los niños y la causa es muy heterogénea. Dividimos las causas en no familiares y en familiares. Cada vez se ha visto más el peso de la genética, que muchas de las que pensábamos que antes no tenían una causa, realmente tienen una base genética que predispone un tóxico o una situación como el embarazo a desarrollar una miocardiopatía dilatada. O sea, que la genética cada vez más nos está haciendo descubrir que muchas de estas miocardiopatías tienen una base fuertemente genética. ¿Vale? Entonces, esto es fundamental, lo que decían mis compañeros, el chequeo médico deportivo, porque estos pacientes no van a presentar síntomas. Esto es importantísimo. Primero, el concepto que decíamos antes de que es una enfermedad familiar, que se hereda, y segundo, que no vamos a tener síntomas. Cuando tengamos síntomas ya estaríamos en un estadio avanzado de la enfermedad. Entonces, la forma que tenemos de diagnosticar a nuestros pacientes muchas veces es por un hallazgo casual, un chequeo deportivo, un chequeo médico, un chequeo en el trabajo, cualquier otra prueba que tengamos. Entonces vemos unas alteraciones en el electrocardiograma que nos van a poner en la pista, en la sospecha de que posiblemente tengamos esta enfermedad, y es con la ecografía cuando nosotros vemos que ese músculo cardíaco está engrosado, que no funciona bien o que esas cavidades están dilatadas. ¿Vale? Por último, también decir que el músculo cardíaco es un músculo como todos los demás, y entonces con el deporte lo que hace es adaptarse y se va a poner más grueso también para adaptarse a ese ejercicio físico intenso. Entonces nosotros tenemos una serie de tablas en los niños para medir tanto por peso como por talla cuál es la normalidad. En aquellos deportistas que incluso tenemos dudas, a veces hay que ceder el deporte para ver que el músculo realmente se adelgaza. ¿Vale? Y luego, como os decía antes, los síntomas son más tardíos. ¿Qué síntomas vamos a tener? Pues síntomas de miocardiopatía hipertrófica. Cuando nosotros ponemos ese corazón a hacer ejercicio, vamos a poder tener síntomas de dolor torácico, de cansancio, incluso de un síncope. En los niños, sobre todo los síntomas de miocardiopatía dilatada, recordamos que hemos dicho que es la más frecuente, son niños que no van a crecer, no van a engordar y les va a costar respirar, van a respirar más rápido. Entonces, todo esto son señales que nos pueden alertar a que pueda haber algún problema. Si os acordáis, decíamos que en los primeros años de vida teníamos una causa sindrómica. Entonces, todos aquellos pacientes que no engorden o tengan un fenotipo peculiar o tengan otras enfermedades de otros órganos que podemos relacionar con un tipo de síndrome, pues tenemos que investigarlo. Y ya por último, todas estas enfermedades, tanto la miocardiopatía hipertrófica como la dilatada, tienen un sustrato eléctrico que predispone a poder tener arritmias como la fibrilación ventricular que desemboca en una muerte súbita, y para eso tenemos otras pruebas también para detectarlas. Estas pruebas son el Holter, que nosotros detectaremos si ese paciente a lo largo del día durante 24 horas presenta algún tipo de arritmia. Pruebas como la resonancia para ver ese músculo cardíaco, si tiene cicatrices, si está lleno de grasa, cuál es su funcionamiento, ¿vale? Y otras pruebas, como decíamos, la estrella es la ecografía y las otras nos van a complementar, van a ver en qué estadio de la enfermedad estamos, sobre todo de cara a estratificar qué paciente va a tener más riesgo de una muerte súbita. Esto al final es muy importante. Como decíamos, la genética cada vez va avanzando más, entonces es un arma que tenemos primero para confirmar esa enfermedad que nosotros hemos visto con una ecografía. Tenemos diferentes genes que pueden afectar a una miocardiopatía y no todos tienen el mismo pronóstico, no todos tienen la misma gravedad, ¿vale? Como regla general, estas miocardiopatías se transmiten de forma autosómica o dominante. Esto significa que tenemos un 50% de probabilidad de poder heredar la enfermedad. Y ojo, hay que explicar muy bien a los pacientes que tener el gen afectado no significa que vayamos a desarrollar la enfermedad. O sea, que podemos desarrollarla o no desarrollarla,
y a distinta edad dependiendo de los familiares. Esto es muy importante que lo expliquemos a los pacientes y que también estas pruebas de genética estamos con rentabilidades en torno a un 50-60%. De poder saber qué tipo de gen está afecto. A veces no lo sabemos y esto también hay que explicarlo a los pacientes y tenemos que continuar haciendo revisiones por si desarrollamos la enfermedad. ¿Vale? Entonces, al final de toda esta película, el que decide es el paciente, porque la verdad es que hay que valorar muy bien si el paciente quiere saber esta información genética o simplemente quiere hacer las revisiones por si algún día desarrolla esa enfermedad que en su familia la transmiten un 50%, ¿vale? Porque muchas veces, como decíamos al principio, la salud emocional es muy importante dentro de la salud global del paciente y a algunos pacientes les va a beneficiar saber si la tienen o no la tienen y para otros va a ser una losa con la que vivir y no quieren saberlo y hay que respetar esa decisión. O sea que toda genética tiene que acompañarse de un consentimiento informado, de una buena información al paciente y que firme realmente los pros y los contras de saber esa información. A nosotros los médicos nos va a servir muchísimo porque no solo vamos a confirmar ese diagnóstico, sino que le vamos a poner una mutación a ese paciente que va a ser pronóstica y que también nos va a predecir en algunas veces, no siempre, qué pacientes tienen más riesgo de tener un evento de muerte súbita. Todo esto de la estratificación de muerte súbita, ¿cómo lo hacemos en los niños? Bien, pues aquí viene el problema, porque estas estratificaciones de muerte súbita vienen una serie de scores validados en el adulto que miden sobre todo el grosor que tiene ese músculo cardíaco, cómo reacciona ese corazón en la prueba de esfuerzo, si hace algún tipo de arritmia, si tiene algún tipo de clínica al someter ese cuerpo a un esfuerzo físico. Y sobre todo también el valor de la genética, como decíamos que es pronóstica, no todas las mutaciones tienen el mismo riesgo y a veces hay varias mutaciones también que nos van a precipitar ese tipo de riesgo. ¿Qué pasa en los niños? Que en los niños no existe ningún score validado y entonces lo más importante y lo que más peso tiene tanto el paciente adulto como el paciente pediátrico es si tenemos algún familiar que haya fallecido de una muerte súbita o si tenemos nosotros mismos síncopes de repetición, ¿vale? Esos dos factores van a pesar muchísimo. Entonces, nosotros queremos saber en qué pacientes va a estar indicado hacer una prevención con un desfibrilador para prevenir estos eventos de muerte súbita. Y ya como conclusiones, decir que el valor de la genética, como hemos visto cada vez más, va a pesar mucho para decidir qué pacientes les vamos a instalar un desfibrilador. Los factores que nosotros podemos controlar, como nos ha dicho Amelia, importantísimo, dieta, ejercicio y ejercicio adaptado. O sea, dependiendo de cada paciente, de cada situación de esa enfermedad, nosotros podemos adaptar el ejercicio con una carga estática dinámica leve, ¿vale? Y contraindicar en casos que desarrolla la enfermedad el deporte de competición. Y luego importantísimo, lo voy a hacer muy rápido para concienciar un poco del uso del desfibrilador. Vale, el uso del desfibrilador, como os decíamos, el riesgo que tenemos es de hacer una fibrilación ventricular que solo salga con un desfibrilador. Entonces, dependemos de la tasa del tiempo. Nosotros, si actuásemos en los 3-5 primeros minutos en la cadena de supervivencia, estaríamos hablando de supervivencias muy altas, pero la realidad, como nos ha dicho Luis, es que estamos en tasas de 5 o 10%, porque cada minuto que nosotros retrasamos esa actuación, disminuimos un 10% de supervivencia. Entonces, importantísimo que los desfibriladores son muy fáciles de utilizar y esto simplemente es para que hagamos cursos y que podamos utilizar estos desfibriladores y tocarlos y perderlos el miedo, que realmente es el miedo que tenemos de utilizar la población general. Nos va a indicar todo con estímulos visuales y estímulos sonoros los pasos a seguir. Lo vamos a encender con el número 1. Él mismo nos va a decir, analizando el ritmo, en ese momento no tendríamos que tocar al paciente y nos va a indicar si hay que hacer una descarga o no. El botón 3 va a parpadear y nosotros decidiremos si apretarlo o no apretarlo, pero realmente es la máquina la que te está diciendo si se recomienda una descarga. Si no se recomienda una descarga, no estará en un ritmo desfibrilable y tendremos que continuar haciendo las maniobras de RCP.
Entonces, importante la colocación de los parches. Cuando son niños muy pequeñitos ponemos un parche delante y uno detrás para que no estén en contacto. Y esta es la secuencia de parada cardíaca. Nosotros comprobamos que un paciente no respira y no responde. Activaríamos el sistema de emergencias, abriríamos la vía aérea y empezaríamos con la RCP. 30 compresiones, 2 respiraciones. Y en cuanto llegase el desfibrilador, lo tendríamos que conectar para que nos dijera si hace falta. Son fáciles de utilizar, analizan el ritmo de forma fiable, son rápidos y la descarga es segura y eficiente porque nosotros decidimos apretar y que nadie esté en contacto con el paciente, ¿vale? Por eso son semiautomáticos. Los utilizamos solo en pacientes inconscientes que no respiren y nadie, ni nosotros mismos, tenemos que tocar al paciente cuando apretemos el botón. Sabiendo esto, la verdad es que son muy seguros y fáciles de utilizar. Y luego agradecer a todas las fundaciones que hacen una labor de formación, de docencia y que nos dan a nosotros una puerta de difusión también para poder explicar a todas las familias y poder continuar con realmente lo que nos gusta a todos, que es la difusión, porque realmente creemos que esto es efectivo porque lo hemos visto, conocemos a familias, conocemos a pacientes y realmente nosotros estamos muy concienciados y queremos que toda la sociedad y que cada vez haya más desfibriladores y más gente preparada para hacer las maniobras de RCP. Esa es nuestra principal ilusión. Y pues nada, muchas muchísimas gracias y me tenéis aquí para lo que queráis. Muchas gracias y perdón porque no me pasaban las diapositivas. Nada, muchas gracias. No te preocupes. Muchas gracias, Alex. Pasamos rápidamente a la última presentación y bueno, para cerrar este webinar es un lujo poder escuchar al doctor Josep Brugada, que es catedrático, bueno, no hace falta presentarlo porque todos le conocemos, pero aún así diré que es catedrático de cardiología en la Universidad de Barcelona, consultor de cardiología del Hospital Clínic y del Hospital Pediátrico Sant Joan de Déu de Barcelona y creo que nos va a hacer una visión perspectiva reflexiva de la trayectoria de la cardiología en el ámbito de la muerte súbita, en el diagnóstico de causas, en el tratamiento, a lo largo de los últimos 30 años. Adelante, Josep. Muchísimas gracias. Es un placer colaborar en este simposio internacional junto a la Fundación Quaes y a la Asociación Española contra la Muerte Súbita, José Durán, con quien nos une una larga y fructífera amistad. Yo lo que voy a intentar en estos minutos es hacer eso, saber qué hemos aprendido, ¿no?, de la muerte súbita. Me voy para atrás 30 o 35 o 40 años, cuando el problema de la muerte súbita empezó, digamos, a ser un tema de interés dentro de la cardiología y de la medicina en general. Y ahí pues ya se escribió que la muerte súbita era una forma de muerte natural debido a causas cardíacas, inesperada en el tiempo y en forma de presentación, que siempre iba precedida de una pérdida brusca de conciencia y que la muerte se producía en la hora siguiente al inicio de los síntomas. Y eso en personas con o sin cardiopatía de base conocida. En ese momento se empezaron a escribir las primeras causas de muerte súbita y básicamente estábamos hablando de causas de muerte súbita con cardiopatía estructural, fundamentalmente con la cardiopatía isquémica, el infarto agudo, la fase aguda del infarto de miocardio o la fase crónica, pero ya empezamos también a vislumbrar otras enfermedades que vimos que efectivamente tenían una incidencia sobre la muerte súbita, la miocardiopatía hipertrófica, la dilatada y posteriormente la displasia ritmogénica. Y ya la evolución, y es lo que veremos también más adelante en la presentación, empezaron a describirse lo que serían las causas eléctricas de muerte súbita que desconocíamos completamente hace 40 años. Me vuelvo a la cardiopatía isquémica. De hecho, recordar que las unidades de cuidados intensivos cardiológicos, se llamaban las unidades coronarias en ese momento, y eran unidades que nacieron para poder monitorizar las primeras horas del paciente con un infarto agudo de miocardio, para poder actuar en caso de que apareciera una fibrilación ventricular en esa fase hiperaguda. Las enfermeras en esas unidades simplemente estaban todas mirando los monitores y esperando si alguno de los pacientes fibrilaba para irlo a desfibrilar. Eso fue el origen de las unidades coronarias en nuestro país y en todo el mundo. Sabemos que en esa fase aguda seguimos teniendo
la mayor incidencia de fibrilación ventricular y sigue siendo el caballo de batalla en la población general para reducir la mortalidad súbita. Esos son los pacientes que probablemente representan casi un 60% de toda la muerte súbita extrahospitalaria en nuestro país, y es en donde la actuación urgente con desfibriladores de utilización pública puede salvar. Lógicamente, la prevención de la cardiopatía isquémica juega un papel como prevención, pero para el tratamiento y para recuperar a esta gente es donde la desfibrilación pública tiene que jugar su gran papel. Aquellos pacientes que han sobrevivido a un infarto de miocardio, sabemos que dependiendo de la importancia de ese infarto van a tener más o menos probabilidad de tener arritmias ventriculares y muerte súbita en los meses o años que siguen al infarto. Afortunadamente aquí se ha avanzado mucho porque como tenemos el código infarto en nuestro entorno, el paciente con un infarto agudo de miocardio va a ser reperfundido de forma muy rápida. Eso va a ahorrar mucho músculo cardíaco que va a sobrevivir y que antes se hubiera muerto, y por tanto los infartos son menos grandes, menos agresivos y en general menos peligrosos a medio y largo plazo, y eso lo hemos vivido de una forma muy, muy evidente en las últimas 2 décadas con la implementación de la angioplastia primaria, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí hemos avanzado mucho. Además, este es un grupo de pacientes, digamos, bien identificado porque han sobrevivido a un infarto y, por tanto, podemos en ellos hacer toda la estratificación de riesgo y ver exactamente aquellos que van a tener la probabilidad o el riesgo de tener un infarto. Afortunadamente, a mitad finales de los años 80 empiezan a aparecer los desfibriladores implantables, precisamente para tratar a esta población de pacientes postinfarto de miocardio con riesgo de muerte súbita, y desde entonces pues hemos podido estudiar, tratar a estos pacientes de una forma mucho más eficaz. Los primeros estudios que se hicieron demostraron que efectivamente el desfibrilador salvaba vidas, que la gente que había tenido, un infarto de miocardio importante, que tenía riesgo de muerte súbita, cuando le colocábamos un desfibrilador de forma preventiva, mejorábamos significativamente la supervivencia global de esta población, y eso incluso nos permitió ya empezar a implantar de forma preventiva a pacientes que habían sufrido un infarto con características de gravedad para que en el futuro no tuvieran una muerte súbita. Cuando hablamos de la miocardiopatía dilatada, en este caso estamos hablando de lo que se ha llamado la epidemia del siglo XXI. La población vive muchos más años, hay todos los factores de riesgo de la cardiopatía isquémica, de la cardiopatía dilatada, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera. Y todo eso hace en esa población envejecida, digamos, que la miocardiopatía dilatada sea una patología cada vez más frecuente, y sabemos que en estos pacientes la muerte súbita es responsable del 50% del total de la mortalidad, y que por tanto la identificación también de los pacientes con riesgo puede ayudar a prevenir la muerte súbita en estos individuos. La miocardiopatía dilatada es una enfermedad mortal, una enfermedad grave. Cuando hablamos de enfermedad mortal siempre uno piensa en el cáncer. Pues bueno, fíjense ustedes que en la supervivencia de los pacientes con miocardiopatía dilatada a los 5 años de haberse hecho el diagnóstico de miocardiopatía dilatada es del 50%. Hoy en día, afortunadamente, el cáncer tiene una supervivencia mayor que esto. Por tanto, cuidado, que cuando hablemos de miocardiopatía dilatada tenemos que pensar no solo en una enfermedad que provoca cansancio, disnea, etcétera, sino que además es una enfermedad claramente letal y que tenemos que tratar de forma agresiva. Y hemos avanzado mucho en el tratamiento, hay distintas terapias como, lógicamente, el desfibrilador, pero sobre todo la resincronización cardíaca, que nos permite en estos pacientes recuperar en buena medida la contractilidad de ese miocardio, y eso mejora la supervivencia no solo desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, sino también desde el punto de vista
de la mortalidad súbita, y estudios como el Companion que se hicieron en los años 90, finales de los 90, mostraron que efectivamente la resincronización podía no solamente mejorar la supervivencia al mejorar el estado hemodinámico de este individuo, sino también que prevenía la muerte súbita por arritmias. Cuando hablamos de miocardiopatía hipertrófica, hablamos de la gran patología de la gente joven, la gran patología que hizo que hace 25 o 30 años empezáramos a plantearnos la necesidad de estudios sistematizados de la población joven deportista, porque empezaron a aparecer casos, digamos, algunos de ellos muy mediáticos, de deportistas que sufrieron una muerte súbita, que luego sabíamos que tenían una miocardiopatía hipertrófica. Y esto ha llevado a la situación actual, de la cual ya se ha hablado ampliamente en anteriores presentaciones, sobre la necesidad de identificar a estos pacientes para poder hacer los tratamientos preventivos adecuados y evitar aquellos esfuerzos, digamos, desmesurados o importantes que podrían ser los desencadenantes de las arritmias ventriculares y de la muerte súbita en estos individuos. Sabemos que muchos de estos individuos con factores de riesgo, sobre todo los más recientes, como la aparición de fibrosis en toda la zona hipertrófica, son factores que predicen a aquellos pacientes que pueden tener arritmias ventriculares como las que os estoy enseñando en esta diapositiva, muy malignas, muy rápidas, muy polimórficas y que pueden ser mortales en muchos de estos pacientes. Sabemos que hay una serie de predictores clínicos de alto riesgo: la historia previa a síncope o muerte súbita, el que tengamos arritmias ventriculares inducibles en adultos, el que haya taquicardias ventriculares no sostenidas en pacientes sintomáticos, el que aparezca isquemia o hipotensión, durante el ejercicio físico, el que haya algún tipo de mutación específica en cadena pesada de beta-miosina, la fracción de eyección deprimida, como os decía antes, la aparición de fibrosis miocárdica en la resonancia cardíaca. Finalmente, dentro del capítulo de las miocardiopatías estructurales, a principios de los 90, empezamos a ver muchos pacientes, básicamente deportistas, que presentaban taquicardias ventriculares monomórficas y que provenían del ventrículo derecho, y se empezó a gestar, digamos, el diagnóstico de lo que se llamó en ese momento displasia arritmogénica del ventrículo derecho, que hoy en día se llaman miocardiopatías arritmogénicas, y que eran enfermedades genéticamente determinadas que provocaban que una parte del músculo del ventrículo derecho desaparecía y aparecían islotes de fibrosis y de grasa entre medio del músculo sano, y eso provocaba la aparición de circuitos eléctricos de reentrada, que además tenían, digamos, una peculiaridad muchas veces, que es que se desencadenaban también con el ejercicio físico. Y luego hemos sabido que incluso el ejercicio físico de resistencia, como ya también se ha dicho, puede ser un promotor de una apoptosis de las células cardíacas en estas zonas, y el que sea probablemente en un contexto de una situación genética determinada, una situación genética, digamos, apropiada para el desarrollo de este tipo de alteración, y que el ejercicio físico sería el desencadenante de esa desestructuración del músculo cardíaco. Por tanto, yo creo que ahí hay que nuevamente entender la evolución que hemos tenido en estos años, desde unos pacientes iniciales con taquicardias monomórficas, la descripción de la displasia como mecanismo de esas taquicardias, y posteriormente el ver que muchos de los pacientes en quienes había aparecido una muerte súbita durante el ejercicio físico, de hecho, eran displasias no reconocidas hasta ese momento. Predictores clínicos, bueno, pues igual, la historia previa de síncope de muerte súbita, el que esta displasia afecte al ventrículo izquierdo y que deprima la fracción de eyección. Pero sobre todo también, y me gustaría expresar eso, donde hemos aprendido mucho era en el ámbito de la
muerte súbita sin cardiopatía estructural. Es decir, en esos pacientes que hace 30 años se nos morían y no sabíamos por qué se habían muerto, porque cuando mirábamos el corazón de estos individuos, cuando mirábamos todo el corazón, no encontrábamos absolutamente ninguna anomalía que justificara esa muerte súbita. Y de la mano de todo el conocimiento que hemos tenido de la genética durante estos últimos 30-35 años, también hemos aprendido que había enfermedades del corazón puramente eléctricas que no tenían una traducción anatómica en cuanto a alteración de las pruebas que hacíamos del individuo, pero que nos permitían o nos han permitido estos 30 años identificar todas estas enfermedades, repito, absolutamente desconocidas hace 35 años. No sabíamos que existían y, por tanto, son de conocimiento relativamente reciente. Esto es lo que llamamos hoy en día, lo agrupamos en el epígrafe de enfermedades de los canales iónicos. Sabemos que la electricidad, el corazón necesita electricidad para funcionar y esa electricidad se genera a través de unos canales en la membrana celular que provocan un intercambio de iones. Y esto es lo que hace que el corazón tenga esa actividad eléctrica, se contraiga y funcione. Pues bien, estos canales, que son proteínas, pueden tener una mutación en el gen que codifica esta proteína y esta mutación, de hecho, va a fabricar una proteína anómala. Por tanto, ese canal va a tener una estructura anómala que va a hacer que funcione mal, y ese mal funcionamiento del canal puede acabar provocando la aparición de arritmias ventriculares y la muerte súbita. La buena noticia de todo eso es que todas esas alteraciones tienen una traducción en el electrocardiograma del individuo, y es a partir del análisis muy preciso del electrocardiograma que hemos entendido lo que estaba pasando, que hemos entendido que el electrocardiograma nos estaba mandando señales de que ese individuo podía estar a riesgo, y hoy en día identificar este tipo de anomalías nos permite predecir o prever qué paciente puede tener una muerte súbita a partir de estas señales. De hecho, tenemos 4 síndromes: el síndrome del QT largo, el QT corto, el síndrome de Brugada o la taquicardia ventricular catecolaminérgica, todos ellos relacionados con anomalías de los canales eléctricos y todos ellos con la posibilidad de diagnosticar en el electrocardiograma. Esto es un síndrome del QT largo clásico, donde lo que ocurre es que las células cardíacas van a tardar mucho más tiempo en repolarizarse, es decir, en volver a la situación de reposo, y esta tardanza en recuperar la situación normal se traduce en el electrocardiograma con un aumento del intervalo QT y puede, en casos extremos, provocar arritmias ventriculares. Aquí tenéis otro ejemplo con un electro tremendamente anormal, con unas ondas T muy picudas, anormales, y con un QT muy prolongado, y que ya nos está indicando que hay una gran inestabilidad eléctrica en este corazón y que la posibilidad de que aparezcan arritmias ventriculares es muy alta, y que por tanto tenemos que tratar a estos pacientes. Este es el tipo de arritmias que presentan los pacientes, lo que llamamos una torsada de puntas, por la peculiar morfología de la arritmia, y que si esa torsada de puntas se prolonga en el tiempo puede provocar inicialmente síncopes y más adelante una muerte súbita. Y esto, como hemos dicho, es una enfermedad genéticamente determinada. Hay una mutación en el canal, este canal acaba provocando una alteración en el funcionamiento eléctrico del corazón y puede provocar, como en este caso, una familia con 7 fallecidos por esa alteración genética que habían heredado todos ellos y que fue devastadora para esta familia. Otra enfermedad de reconocimiento muy reciente, de hecho lo publicamos nosotros por primera vez en el año 2000, es decir, hace 21 años, por primera vez se supo que existía otra enfermedad que se llama el síndrome del QT corto, que es lo contrario de lo que os decía ahora. Hay unas mutaciones que provocan que se acelera todo el proceso de vuelta a la normalidad, y esa aceleración del proceso provoca unas alteraciones eléctricas que pueden nuevamente provocar la aparición de muerte súbita. Eso vuelve a ser genéticamente determinado, por tanto hay un comportamiento familiar
de arritmias ventriculares y muerte súbita, y el electrocardiograma nos permite identificar dentro de cada familia quién está y quién no está afectado con la mutación y, por tanto, tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar la muerte súbita. Quiero hablaros también del, cómo no, del síndrome de Brugada, una enfermedad que nosotros describimos con mi hermano Pedro en el año 92. Esta es una enfermedad, por tanto, que tiene 30 años desde su descripción inicial y que se basa otra vez con una anomalía electrocardiográfica, en este caso lo que llamamos una elevación del segmento ST, que provoca un gradiente eléctrico entre distintas partes del corazón, nuevamente por una mutación en el canal de sodio que hace que ese canal se cierre antes de tiempo, y eso provoca una desestructuración de la actividad eléctrica y la posibilidad de que en determinadas circunstancias, como esta que veis aquí, se provoque una arritmia ventricular y una muerte súbita del individuo que padece. Nuevamente, el electrocardiograma es la clave para identificar a los pacientes que pueden tener este riesgo de muerte súbita y que nos permite avanzar en el tratamiento preventivo. Aquí tenéis una familia muy importante para nosotros, ya que es la primera familia con síndrome de Brugada que fue descrita en el mundo, en donde pudimos documentar la primera mutación genética, y a partir de aquí se pudieron iniciar todos los estudios en todas las familias con síndrome de Brugada y identificar a todos aquellos casos con un comportamiento genético. Quiero hablaros también de lo que se llama la taquicardia catecolaminérgica. Esto es una taquicardia con un comportamiento muy específico, una taquicardia que afecta o que hay una mutación genética, pero los síntomas aparecen sobre todo en gente joven, entre los 5 y los 25 años de edad, y se provocan esos síntomas siempre en situaciones de estrés físico o emocional. Desde el caso clásico del individuo que al niño que sale en una representación de Navidad en el colegio con los padres y los abuelos ahí, está muy nervioso, y esa gran tensión nerviosa le puede provocar una pérdida de conocimiento y la muerte súbita. Eso es debido a una mutación en un canal que se llama la rianodina, que provoca una acumulación de calcio intracelular, se intoxica la célula, y en esos momentos de tensiones, cuanto más se acumula ese calcio, y donde se producen las arritmias ventriculares malignas y la posibilidad de muerte súbita. Nuevamente, enfermedad que se describió a finales de los años 80, principios de los 90, y que hemos aprendido también mucho de ello. Nosotros tuvimos la suerte de poder identificar una familia en Canarias con 2.000 miembros en esta familia y 280 afectados, y esto nos permitió avanzar mucho en el conocimiento de cómo identificar a los pacientes de riesgo. Ahí veis una prueba de esfuerzo, como en basal no hay nada, y a medida que aumentamos el esfuerzo físico vamos teniendo cada vez arritmias más complejas y más graves, y cuando paramos el ejercicio físico recupera la normalidad. Por tanto, claramente asociada al estrés físico, en este caso, repito, también al estrés psicológico, y eso nos permitió avanzar en ese conocimiento y en el tratamiento de estos pacientes, o en la prevención de estos pacientes, para que no aparezcan nuevas muertes súbitas. Si vuelvo a la familia que os explicaba en Canarias, esta era una familia donde había habido 36 muertes súbitas de gente de menos de 25 años, y una vez pudimos hacer el análisis genético a los 2.000 miembros de la familia, identificar esos 280 que eran portadores de la mutación, pudimos tratar a todos ellos con el tratamiento específico, que en este caso es el beta-bloqueante, a veces el beta-bloqueante con flecainida, y desde hace 7 años no hemos vuelto a ver ni una sola muerte súbita en esta familia, porque hemos identificado a todos los miembros afectados y hemos podido tratarlos efectivamente. Por lo tanto, me atrevería a decir que durante todo ese incremento exponencial del conocimiento que hemos tenido en los últimos 30 o 35 años, la genética ha jugado un papel fundamental. El desarrollo del conocimiento genético ha ido de la mano del desarrollo del conocimiento cardiológico, y esos estudios nos han permitido identificar toda esta nueva categoría
de enfermedades responsables de muerte súbita, lo que llamamos las enfermedades de los canales iónicos o las canalopatías, y que, como decía, la buena noticia es que si uno mira bien al electrocardiograma, esa herramienta fácil, incruenta, barata y muy disponible en todos los lugares, si uno mira el electrocardiograma con cariño, todavía había muchas cosas que nos tenía que enseñar, todavía no habíamos descubierto toda la información que atesora el electrocardiograma, ya que el electro permite identificar a la mayoría de pacientes con riesgo y, por tanto, por un lado, un crecimiento exponencial de la alta tecnología, de los análisis genéticos, etcétera, etcétera, y por otro lado, la recuperación de una vieja herramienta que tiene ya 150 años, que es el electrocardiograma, que todavía nos sigue sirviendo como herramienta fundamental en nuestro día a día. Cuando nosotros tratamos o queremos, estos pacientes que hemos identificado, queremos evitar la muerte súbita, sin duda alguna, aquellos pacientes en quienes hemos identificado que tienen un riesgo de sufrir una muerte súbita, el desfibrilador implantable, sin ninguna duda, es la herramienta fundamental para evitar esta muerte súbita. Lo hemos visto en pacientes posinfarto, en pacientes con alto riesgo con todas las demás enfermedades. Cuando identificamos un paciente con riesgo de muerte súbita, el implante del desfibrilador va a ser fundamental para evitar la muerte de ese individuo. Pero no siempre tenemos identificados a los pacientes, no siempre sabemos cómo identificarlos y tratarlos, y por tanto, y lo decíamos antes, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, el infarto agudo de miocardio, muchas veces la primera manifestación de que este individuo tiene una cardiopatía isquémica y puede sufrir un infarto es el primer infarto, y ese primer infarto puede causar la muerte del individuo. Ya se ha hablado de la necesidad de desfibrilación precoz, cada minuto que pasa perdemos un 10%, pero sabemos que, bueno, afortunadamente la desfibrilación de acceso público va ganando adeptos en todo el mundo, está costando muchísimo, los políticos difícilmente se comprometen, es que sí, pero luego cuando intentas implementar un buen sistema, pues siempre hay ese miedo a que se haga daño a alguien, de que les pidan responsabilidades, etcétera, pero yo creo que poquito a poco vamos consiguiendo que se vayan ampliando. Antes se ha enseñado un desfibrilador con un teléfono y un extintor. Yo también enseño el primer desfibrilador público que se implantó en España. Este se implantó en mi pueblo, que es Bañolas, hace ya muchísimos años, con ocasión de en mi pueblo hay un lago, y con ocasión de la celebración de unos campeonatos del mundo de remo, aprovechamos para implantar este primer desfibrilador. Este desfibrilador, tengo que decir que ha salvado la vida a 2 personas en los últimos 25 años y estamos muy orgullosos de ello. Tengo que explicar una historia, y es que cuando implantamos este desfibrilador, yo recibí una llamada de la Consejería de Sanidad diciendo que había hecho algo ilegal y que probablemente tendría consecuencias porque había puesto un desfibrilador en un sitio de utilización pública y que esto no estaba permitido, porque esto solo podía ser utilizado en ese momento por personal sanitario. Pues bueno, todo eso ha ido avanzando. Sabemos que la policía está utilizando los desfibriladores, que en centros comerciales han empezado a aparecer. Por tanto, todo eso va haciendo su camino, más lento de lo que nos gustaría, sin ninguna duda, pero va haciendo su camino. Nosotros estamos especialmente orgullosos del proyecto en Girona, sobre todo con mi hermano Ramón, donde se instalaron 750 desfibriladores en los municipios de la provincia de Girona, con estas columnas que veis, que son de utilización pública, que todo el mundo puede utilizar, y llevamos, esto fue con la Universidad de Girona y con el Departamento de Salud de la Diputación de Girona y con nuestra propia fundación, que eso nos ha llevado desde entonces a haber salvado 54 vidas en la provincia de Girona con estos 750 desfibriladores. Hay gente que incluso continúa cuestionando si 54 vidas, 750 desfibriladores es una buena inversión o no. Bueno, pues que se lo pregunten a cualquiera de los 54 o cualquiera de sus familiares, y de enseguida tendremos la respuesta. Ahí veis un trazado interno de un desfibrilador, de uno de los que salvó una de las vidas en Girona. Bueno, nosotros intentamos ampliar todo esto para Barcelona.
a través de las farmacias. Intentamos que la farmacia fuera el centro neurálgico de la desfibrilación pública en Barcelona, y en eso estamos y seguimos trabajando intensamente para conseguir que efectivamente todo nuestro territorio sea un territorio, una ciudad cardioprotegida. En Barcelona, pues empezamos con las farmacias, hay mercados, estaciones, instalaciones deportivas, bibliotecas, autobuses, metro. Seguimos trabajando intensamente para recaudar fondos para ir ampliando esta red de desfibriladores. Todo eso tuvo su momento, digamos, político en la presentación al Ayuntamiento de Barcelona ya hace unos años, y seguimos trabajando intensamente en ese objetivo. A mí me gusta terminar con esta diapositiva para los no catalanes, es decir, que en Cataluña nos gusta construir este tipo de castillos. Son castillos humanos, son lo que llamamos los castellers, y el individuo que está arriba del todo le llamamos el enxaneta, y para que el enxaneta llegue arriba, pueda levantar la mano y se pueda deconstruir el castillo, se requiere no solo gente muy entrenada, que son todos los que veis haciendo el castillo, sino que toda la gente que está abajo, que parece que no hace nada, toda esa gente es absolutamente fundamental para que el castillo no se venga abajo. Son digamos, aquellos que no se ven, que no aparecen en la foto, que no aparecen en el reparto de medallas, pero que efectivamente son absolutamente fundamentales. Y un ejemplo de que solo trabajando todos conjuntamente llegamos a un objetivo tan maravilloso como levantar este castillo de 10 pisos. Esos son 10 pisos humanos, que es una maravilla absoluta cuando se consigue muy pocas veces en la historia, pero bueno, cuando se consigue es un gran triunfo para todos, porque es el trabajo conjunto de todos, no solo de los que construyen o más visibles del castillo, sino de todos. Pues la muerte súbita, la lucha contra la muerte súbita, es ni más ni menos que eso, es un trabajo conjunto de todos para llegar a ese resultado final. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep. Nos has dado una visión excepcional desde tu experiencia de tantos años. Me quedo con el dato de que habéis salvado 54 vidas en Girona con los desfibriladores en la calle. Y quien dude si eso vale la pena o no, bueno, pues no saben lo que están diciendo. Claro que vale la pena. Hay gente que lo duda, hay gente que lo duda. Pues, bueno, ya cambiarán de opinión. Creo que no tenemos tiempo para preguntas. Si alguno de los ponentes queréis preguntarle a alguno de los otros ponentes una pregunta rápida, y si no, a mí me gustaría concluir con 3 ideas. La muerte súbita afecta en todas las edades de la vida. Hemos avanzado mucho en los últimos 30 años y no nos olvidemos del electro. El electro es la herramienta diagnóstica más coste efectiva que tenemos en cardiología y lo lleva haciendo muchísimos años y lo seguirá haciendo. Pero yo creo que la muerte súbita es un problema de salud pública y las instituciones sanitarias, está muy bien que las asociaciones luchemos todos contra la muerte súbita, trabajo en equipo. Me ha gustado mucho también la diapositiva de los castellers, porque es que es así, hay que trabajar unidos. Pero es un problema de salud pública y las instituciones sanitarias, los estamentos gubernamentales tienen que actuar aquí, en educación a la población desde los niños pequeños. Recuerdo a Valentín Fuster, que siempre dice que cuando educas a los niños se educan en casa. Por lo tanto, la educación tiene que empezar desde las edades tempranas de la vida, y la formación y aprender a utilizar un desfibrilador y a saber hacer maniobras básicas de RCP. Eso es fundamental. Y bueno, me gustaría dar paso a José Durán, que bueno, todos le conocéis, para mí es un honor poder presentarle una vez más. Es el presidente de la Asociación Española contra la Muerte Súbita y creo que un ejemplo para todos de su lucha infatigable, incansable, para conseguir avanzar en este camino. José, cuando quieras. Hola. Bueno, creo que ha merecido la pena, como siempre, estas reuniones, y grandes las reflexiones estas últimas, ¿no? Tanto de Josep Brugada, cuando dice si es importante 54 vidas. Que me lo pregunten a mí, o que se lo pregunten a esa cantidad de familias que me llaman a mí por teléfono cada día con preguntas. ¿Por qué se ha ido mi hijo? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué?
Preguntas que muchas veces todavía, después de tantos años aquí, dando, pues, tirando arena al ojo, como decimos nosotros, informando, concienciando, y después de todo esto, pues seguimos todavía con lo mismo. Pues el gran dilema, ¿por qué no había un desfibrilador? ¿Por qué no le hicimos la RCP? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué tantos lamentos? ¿Por qué tantas lagunas? Es súper duro de que todavía la clase política pues no coja en el testigo para que nosotros las asociaciones, yo me echaría a un lado, de verdad que sí, ojalá que esto fuera, la sanidad dijera, venga, vamos a poner los medios, vamos a implantar medidas realmente serias. Y este es el futuro que yo busco a través de la asociación. Mira, hace años realizábamos pues reuniones informativas igual que esta. Invitábamos a cardiólogos para que dieran su visión, ¿no?, a la población de los problemas cardiovasculares, de lo que era la muerte súbita. Y lo hacíamos con una ilusión grandísima, ¿no? Yo, la mujer, todos los socios. Y después llegaba el momento, la hora, y allí había 4 personas y de las 4, 2 eran familiares o eran amigos. Muchos sí que es verdad que se sentaban, veían un poquito lo que se decía y en el momento que salía la palabra muerte súbita, pues se levantaban y esto no nos interesa, era como al contrario, en vez de verlo como algo bueno, pues las sensaciones eran como de decir, vámonos de aquí que yo qué sé, podemos tener hasta mala suerte en el asunto este. Hoy con el tiempo, pues hoy hemos hecho un webinar que lleva como nombre Hablamos de muerte súbita y viene a raíz de esto precisamente. Hemos conseguido, gracias a tantísimas personas, ¿no?, cardiólogos sobre todo, el área social también, mucha gente se ha sumado. Hemos conseguido de que cuando hacemos un webinar de muerte súbita, pues ahora sí que hay detrás muchísima gente, deportistas, pues pacientes con sus problemas. Pero sigo en lo mismo, faltan todavía educadores que estén ahí, otro segmento de la sociedad y sobre todo los políticos. La clase política tiene que poner mano en un asunto de que cada día hay miles de personas que fallecen y todavía no ha llegado esta información. Nosotros hablamos entre nosotros, hablamos entre cardiólogos, los pacientes, lo pensamos a lo mejor que este mensaje lo está recibiendo la población general y luego no es así. Porque yo trabajo haciendo instalaciones, me muevo por la calle, le pregunto, ¿sabes lo que es esto? ¿Te has enterado de lo otro? Y la gente, pues bueno, sabe puntualmente algo que han escuchado en la televisión, un deportista, un vecino, pero falta todavía mucha concienciación, falta poner medios de verdad serios, con rigor, y en esa labor estamos. Yo, si hay un tema que estoy contento es el gran equipo humano que se está haciendo y que va a conseguir que cambie esta dinámica, ¿no? Ya estamos viendo desfibriladores, ya estamos contestando algunas preguntas y a esas familias que han perdido esto, pues bueno, están colaborando muchísimo también, haciendo su fuerza, como asociaciones de pacientes o dando apoyo. Y al final, pues yo creo que es un mensaje de esperanza lo que tenemos que dar. Yo quiero siempre agradecer todas estas personas que de alguna manera pues ponen su granito de arena, nada más que los llamamos, ¿no? Le decimos, mira que vamos a hacer un webinar, un congreso, y eso es la fuerza real que tiene la asociación y la Fundación CUAES, de que pues que estas herramientas siempre las tenemos aquí. Voy a hablar de Josep Brugada, que hace muchos años me acerqué a su despacho, hacía muy poco de lo de mi hijo, y le presenté el proyecto de la Asociación Española contra la Muerte Súbita, ¿no?, lo que queríamos hacer en el ámbito social, y al momento me dijo, José, aquí me tienes para lo que haga falta. Y ahora, después de este largo peregrinaje de lucha, después de 10 años, pues seguimos aquí, ¿no? Un poquito
con la cabeza un poco más alta, ¿no? Porque se han hecho muchas cosas y sobre todo la importancia que para mí le doy a todas las personas. O sea, Josep Brugada, aparte de ser un investigador, un cardiólogo inmenso, ¿no? Yo para mí lo que más mejor valor de es, por ejemplo, la solidaridad que tiene, ¿no? Ayuda a operar a países del África, se acerca allí, luego cuando lo llamas al momento te contesta. Esto es súper importante. Pero también es importante lo de Norberto Debat, un cardiólogo en Argentina que lleva 10 años, que me escribió a raíz del fallecimiento de mi hijo y desde siempre ha puesto la voz de la asociación más allá de España, que para mí era impensable, ¿no? Con lo cual esto nos dice que nos parecemos muchísimo, que los problemas en distintos países casi siempre son los mismos. Como yo digo, cuando yo era una madre, lo mismo es en cualquier sitio del planeta. Hace poco también, hace unos años, me invitó don Luis Ochoa, don Luis Alberto Ochoa, para que hiciéramos una ayuda, que pusiéramos un desfibrilador allí en Cuba. Y hacia allí nos dirigimos. Nos costó muchísimo porque somos una asociación que no tenemos ni subvenciones ni nada más, que contamos con el corazón, con la voluntad y con lo que somos los socios, los amigos. Y bueno, estuvimos allí, pusimos un desfibrilador y cuando volvíamos de regreso y habíamos dejado ahí el desfibrilador, la sensación que teníamos era como del deber cumplido, ¿no? Es decir, hemos salido beneficiados. Porque tú pones un desfibrilador allí, pero las sensaciones que yo viví allí, lo que vivimos como asociación, eso quedará para nosotros para toda la vida. Igual como dice Josep, el primer desfibrilador que puso en Bañolas. Yo he llorado porque hubiera desfibriladores en los centros comerciales, porque pues sé la importancia que tienen y porque sé que en el campo, un día que a mí me hacía falta, no había uno. Las emociones, como siempre, están conmigo y yo siempre digo que ojalá que me recuerden el día de mañana, no por los llantos, sino por el rigor. El rigor en que se hagan las cosas bien y que en estos webinars, que yo sé que hay muchas personas detrás, me faltan la política, me faltan los educadores, me faltan que toda la población, todos tienen que poner ese granito de arena porque son cosas súper importantes. En eso, una de las personas que veo así últimamente con ese ímpetu es Amelia Carro. Fíjate, así vive la muerte súbita, quiere hacer cosas, no vale con poner un congreso o estar aquí. Ella quiere estar en todos sitios, igual que yo. Tiene mucho desgaste, pero es verdad, también las ilusiones te llevan a grandes metas, ¿no? Como la meta del Castellano, allí arriba, gracias al apoyo de todos. Y en esto estamos, sigo sumando, sigo quedándome corto, ha sido 1 hora y pico y yo vivo esto tan intensamente que ojalá fueran 7, 8 horas, ¿no? Siempre estoy aprendiendo algo. Como Alejandro Fernández también, no tenía la oportunidad, pero también esa pasión, ¿no? De la manera de que lo importante que son la reanimación cardiopulmonar, lo importante que son los desfibriladores, más allá de tu trabajo, ¿no? Como cardiólogo pediatra, que es de mirar, de hacer revisiones. Pero todo esto tiene una importancia, que es la unión. Y yo, mientras tenga fuerza y tenga colaboradores de esta índole, con esta capacidad, que después de hablar de Josep Brugada, pues te quedas como diciendo, bueno, ¿qué digo yo ahora, no? Pero bueno, aquí estamos aprendiendo, intentando poner nuestro esfuerzo y sobre todo agradeciendo también a otras asociaciones que están ahí también apoyando. Quisiera también los socios de la Asociación Española contra la Muerte Súbita, que están cada día ahí también dándonos ánimo. Y el binomio Fundación CUAES, Asociación Española contra la Muerte Súbita, creo que sigue siendo muy positivo. Creo que estas reuniones habría que hacerlas bastantes veces en el tiempo, porque es una problemática lo de la muerte súbita. Después de la muerte súbita hay muchos componentes.
yo podría decir que el peor de todo es de los que ya ha llegado a la muerte súbita de esa familia. Cada día hablo con familiares e intento ayudar a los que quedan. Los que se fueron ya no podemos hacer nada. Y en esa lucha estamos. Yo también quisiera agradecer a Javier Benítez, que su amistad para mí es súper importante. Creo que es hasta necesaria para mí. Igual que Miriam, que cada día estamos al teléfono, pues intentando, ¿no?, que estos acontecimientos, estos eventos salgan bien, ¿no? También quisiera tener un recuerdo sobre María Mateu, que quería participar desde Venezuela con un trabajo de miocarditis, que a mí me toca mucho, ¿no?, porque mi hijo murió por una miocarditis y que por temas laborales no ha podido estar aquí con nosotros. Pero que, bueno, de alguna manera también quiero que sepa que formas parte de esta unión, ¿eh? Y poco más puedo decir, no sé, solo que hoy, le pese a quien le pese, hoy hemos hablado de muerte súbita. Y en ese tema estamos. Quiero agradecer todo y dar un fuerte abrazo. Estamos en unos momentos muy difíciles por el COVID, pero también sería un error por nuestra parte todo lo que hemos conseguido dejarlo a un lado y no hablar de muerte súbita, porque es una enfermedad que genera miles y miles de fallecimientos, y entre ellos fue la muerte de mi José, que siempre que hago un congreso, siempre está aquí presente. Muchas gracias por todo.